Formato podcast. Historias con voz propia. A tu ritmo, el podcast de los corredores populares, con Chema Martínez Pastor y Pablo Villalobos. Vamos a dar paso a la siguiente mesa redonda. Vamos a hablar de nutrición, de hidratación y de preparación, claves para no fallar. Y lo vamos a hacer con las siguientes personas. Belén Campillo, que es dietista nutricionista, especialista en nutrición deportiva, digestiva y obesidad. ¿Qué tal, Belén? Muy buenas, bienvenida. Por ahí tengo también a Chiqui Trainer, que es entrenador y fundador de Personal Running, que tiene ya cerca de 600 corredores, ¿no? Apuntados, adscritos. Ana García es enfermera y corredora popular. ¿Qué tal, Ana? Adelante, pásate aquí a mi lado si quieres. Puedes ponerte aquí. Y Daniela Fra, que es atleta, especialista en 400 metros vallas y relevos 4x400. Ha sido campeona del mundo también. Y, bueno, varias veces campeona de España. En la anterior mesa redonda la ha moderado Pablo Villalobos, que entre otras muchas cosas que ya hemos citado es copresentador del podcast A tu ritmo. Es copresentador porque lo presenta junto con Chema Martínez Pastor, que va a ser el moderador de esta mesa. Así que adelante, Chema. Gracias, Luis. Bueno, tomo asiento. Vamos a ser 5 a diferencia de las mesas anteriores, que han sido 4. Con lo cual contamos con una ventaja, y es que yo no voy a participar, voy a ceder todo el protagonismo a las 4 personas que tenemos aquí, que, si me permitís, nos van a ayudar a complicar todo esto un poco más, ¿vale? Correr es una cosa milagrosa. Yo no sé por qué corréis, de verdad, es súper complicado. Hay que tener en cuenta muchísimas cosas, no solo personales, no solo emocionales, no solo ambientales, la preparación, la salud, el rendimiento. Hay que hacer el caso a tu entrenador, hay que dormir bien, hay que, en fin, 50.000 millones de cosas que suceden y nos permiten disfrutar de esta afición tan maravillosa. Vamos a complicarlo un poco más, porque a pesar de que ahí pone Tu corazón corre, estamos hablando de salud, estamos hablando de bienestar. Esta charla se podría llamar un poco más Tu sistema digestivo corre, ¿vale? Vamos a hablar de salud desde el punto de vista de qué metemos a nuestro cuerpo para que nos ayude a rendir y cómo eso convive con la preparación, el rendimiento, el entrenamiento y el disfrutar de todo esto. Para ello tenemos perfiles muy diversos. Me vais a permitir que divida en expertos y corredoras. En este caso tenemos 2 corredoras, 2 deportistas. Ana va a representar, en este caso, a la corredora popular. Daniela va a representar a una corredora que se gana la vida con esto o que es profesional en esto de hacer deporte, pese a que ahora nos contarás un poco la diferencia. Tu estilo es más velocista, no tanto fondista, y eso tiene sus particularidades. Y 2 expertos, uno en preparar a la gente que se va a dedicar a disfrutar y a competir en todo esto, como es Chiqui, y otra es Belén, que se dedica a cuidarles por dentro y asesorarles en nutrición y en, como decíamos, en ese sistema digestivo que también corre. Por lo tanto, por dar un poco de orden, vamos a hablar primero de... vamos a separar en nutrición, hidratación y suplementación, si nos da tiempo. Quizá la suplementación lo dejemos un poco para el final, pero si hablamos de nutrición, de cuando tomamos decisiones de qué ponemos en nuestro plato, qué nos comemos, en nuestra vida diaria, antes de entrenar, después, en el desayuno, antes de una carrera, o directamente qué ingerimos el día de la prueba. Esas decisiones están basadas en algo. Nuestros gustos, evidentemente, y en lo que tenemos a mano, nuestro estilo de vida, pero la salud debería ser uno de los componentes. Lo que pasa es que los corredores, ya se ha visto aquí mucho, tiramos mucho del rendimiento y nos preocupa mucho rendir. Y hay veces que las decisiones de alimentación, incluso de hidratación, se toman en función del rendimiento y no tanto de la salud. Vamos a hablar un poco de todos estos temas, a ver si conseguimos darle orden. Por lo tanto, mi primera pregunta va a ser para Ana, en representación de nuestra corredora popular. Déjame que te coloque un poquito el micrófono, con permiso. Y es, cuéntanos brevemente tu historia como corredora, cuánto tiempo llevas corriendo y cómo empezaste a correr, pero relacionado con esto, ¿cuáles son tus hábitos nutricionales o cómo consideras que es tu relación con la comida
y si eso cambió de alguna manera a medida que has avanzado como corredora, si a medida que te preocupó el rendimiento o participar en carreras ha mediatizado lo que comes. Bueno, yo empecé a correr a partir del 2018 más o menos, que me preparé una oposición y cuando acabé el examen pues empecé a tener más tiempo y decidí hacer algo de deporte. Yo siempre he hecho deporte, o sea, bicicleta o nadar. La alimentación siempre, la mía siempre ha sido muy equilibrada, o sea, no he tomado muchos autoprocesados ni, vamos, bastante normal. A la hora de, cuando empecé a entrenar, pues ya empecé, claro, a cambiar, pues, probar, beber más contenidos de más agua, los hidratos de carbono ya los iba cambiando, las proteínas también las iba metiendo en otras partes de la comida, pero bueno, lo demás todo bien. Fue todo bastante normal. O sea, que ha sido bastante orgánico para ti en ese sentido, no has tenido que hacer sacrificios y nunca te has visto en la necesidad o has tenido la duda de cambiar cosas para mejorar como corredora o para encontrarte mejor corriendo. No, en principio no. Vamos que tranquilamente, cuando me voy a preparar una media, intento pues un mes antes sin no excederme en comidas o en cenas y luego por lo demás normal, todo bien. Entendido. Ahora lo contrastaremos con la opinión de los expertos, pero antes, Daniela, claro, decíamos, tú eres velocista, quizá tu necesidad nutricional puede ser algo distinta que si te dedicaras al fondo o a carreras de larga distancia. En ese sentido, cuéntanos. Sí, esa es la primera pregunta, es decir, ¿qué diferencia hay a nivel nutricional entre tu disciplina, teniendo en cuenta una cosa de base? Y si quieres, ya aprovechamos y hablamos de eso, que tú estás, permíteme, obligada a rendir. El rendimiento en ti se presupone que te estás preparando para ello. Sí, yo me dedico al atletismo ahora mismo. Mis resultados me han dado la posibilidad de dedicarme a ello. Y se diferencia de las maratones en la distancia que corro, pero el entrenamiento que sigo también tiene que ser importante mantenerlo muchos días. Yo muchos entrenamientos no son de meter kilómetros, sino de meter fuerza, porque al final es una distancia corta, entonces tengo que ser muy fuerte y rápida, pero entreno muchísimo y mi cuerpo tiene que estar preparado para aguantar todo ese entrenamiento, al igual que los que quieran hacer maratones, pues tienen que tener suplemento, ya sea directamente de la comida o de barritas energéticas, yo tomo creatina, seguro que muchos de vosotros la tomáis o deberíais porque hay muchos estudios validados sobre ella. Yo tomo también, bueno, yo es que tomo mucha suplementación, todas las mañanas me saco un montón de botes, pero son cosas que me tomo porque me vienen bien para mi rendimiento y hay algunas que están bien y hay otras que incluso a mí me disgustan. Por ejemplo, el bicarbonato sódico es una sustancia que los maratonianos no toman porque es para esfuerzos de entre 1 minuto y 4 por ahí, que son esfuerzos muy rápidos y muy fuertes. Es una sustancia que sabe fatal, pero que yo me tengo que tomar antes de competir porque no aparece el láctico, que es una sustancia del cuerpo que hace que nos duela el cuerpo de una manera bastante masoquista en mi caso, porque mi prueba consiste en llegar al láctico. Entonces, para que llegue más tarde o que me duela menos, pues tomo esta sustancia. Entonces, la pregunta exactamente ¿cuál era? Acerca de tus hábitos sobre tus hábitos de alimentación. Y añado un factor más, y es que entiendo que tú cuentas con alguien que cuida tu alimentación. Sí. ¿No? ¿Cómo convives o cómo metes en tu vida diaria la alimentación necesaria para rendir en tu prueba? Cuando yo no rendía o estaba empezando a rendir, que el atletismo no era tan importante para mí, yo no cuidaba mi alimentación. Y yo estaba segura de que yo lo hacía todo bien, porque mis padres en ese momento me daban de comer cosas que a mí me parecía que estaban muy bien. Pero empecé a rendir un poco más, empecé a preocuparme yo más por mis tiempos, por rendir bien, por correr bien, entrenar bien, que muchas veces nos preocupa la competición y del entrenamiento, pues bueno, pues hago los kilometritos, pero no me esfuerzo. No sé, yo estoy en un punto que me tengo que esforzar también en los entrenamientos y para rendir en ellos también, pues tengo que tener energía y para ello necesitaba ayuda. Mi entrenadora ya me insistía desde antes para que empezara con la nutrición, pero era algo que me costaba, es un paso que me costó dar. Pero lo di
y no era tan horrible como yo pensaba. Tampoco cambié muchísimo mi dieta, cambié cantidades, cambié horarios y meriendas que incluía. O sea, yo pecaba de que comía poco, así que empecé a comer un poco más. Y tengo una nutricionista que es bastante flexible, no tengo que seguir una dieta súper estricta de tienes que comer siempre pescados, salmón a este punto de cocción, con estos gramos de arroz, con estos hidratos de carbono, proteína y fibra. Y dependiendo del periodo competitivo, pues si me toca competir, igual la fibra nos da más igual y meto más carbohidratos. Si tengo un entreno que es muy costoso, no meto alimentos que me cueste digerir. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho digerir el salmón. Entonces, si voy a entrenar series lácticas, estas que os he dicho antes, pues no meto salmón. Ese tipo de cosas, pues ahora las regulo mucho mejor gracias a mi nutricionista. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora, como decía, a la visión de los expertos y a contrastar estos enfoques, pese a que supongo que hay tantas teorías o tantas formas de verlo, mejor dicho, de relacionarse con la nutrición y el deporte, como personas nos dedicamos al deporte, ¿no? A esta afición. Desde el punto de vista del entrenamiento, Chiqui, ¿qué consideras o qué encuentras tú que puede estar poniendo en riesgo, en este caso entiendo que un atleta popular, si no cuida bien su alimentación? ¿Qué importancia debería tener en un plan de entrenamiento el plan de nutrición? A ver, es que aquí hay tantas dietas como personas, ¿vale? Y luego depende mucho del estilo de vida de la gente, ¿vale? Yo llevo 15 años entrenando gente y me he encontrado... Me es muy difícil hablar, y además conozco bien a Belén, y encima yo soy entrenador, pero también soy deportista. Es decir, como entrenador, yo os puedo decir aquí, no comas esto, no comas lo otro. Como deportista, yo soy el primero que como mal, muchas veces, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema muchas veces de la alimentación? Tenemos un exceso de información, ¿vale? Y encima tenemos un problema, que es las vidas de las personas. Creo que es imprescindible que... Creo siempre le digo a mis deportistas, creo que todos sabéis lo que tenéis que hacer. Es decir, el A, B y C de la alimentación todo el mundo la conoce. No hay que comer fritos, todos sabemos que la bollería no es buena, todos sabemos, ¿no? Pero también hay un exceso de información que hace que tengamos una crítica excesiva, por ejemplo, a los hidratos de carbono, y a mí me parecen que son imprescindibles. Parece que comer hidratos de carbono por la noche no se debe hacer. Eso es un error, porque si entrenas a primera hora de la mañana, pues tendrás que comer hidratos de carbono. Está todo el tema del entrenamiento en ayunas, ¿no? El ayuno intermitente. Y claro, yo todo esto, por ejemplo, desde hace 4 años, que tengo dos niños de 4 años gemelos en casa, pues ahora hablamos, si quieres, de la nutrición que tengo ahora y la que tenía hace 4 años, ¿vale? Con niños en casa. Entonces, no es mi campo hablar de la nutrición. Sí que digo que la nutrición es imprescindible, pero también hay una cosa que yo intento decirle a la gente, que es, dentro del corredor popular, es que no nos podemos obsesionar con la alimentación. ¿Es importante? Muy importante. Yo la cuido mucho. Pero también es importante ser feliz. Y es importante vivir. Entonces, creo que tiene que haber un equilibrio entre comer sano y tiene que haber un equilibrio entre disfrutar de la comida. ¿Vale? Entonces, no me voy a meter en la parte más técnica de la alimentación, porque para eso está Belén, pero sí que creo, y esto es un mensaje para todos los deportistas populares, que seguramente aquí hay muchos, que es que centrémonos realmente en comer de una manera equilibrada y sana, pero siempre siendo conscientes de lo que podemos hacer, de las herramientas que tenemos, de lo que queremos conseguir, de la vida que tenemos, y que ni comer excesivamente perfecto es lo mejor, pero que tampoco nos podemos ir a comer lo más insano del mundo, porque también está la teoría de, no, como corro todos los días me puedo permitir todo. No. Sí, te lo puedes permitir. Si hablamos en efecto calorías, lo quemas, pero luego está lo que ingieres, que es lo que te aporta el rendimiento. No es todo números, ¿vale? Sí, yo consumo 1000, gasto 1000, ya, pero ¿cómo son esas 1000? Son las que te aportan el rendimiento, ¿vale? Y luego no es lo mismo hacer un rodaje en Z1, no es lo mismo meter unas series fuertes. Entonces todo tiene que tener un equilibrio. Pero por encima de todo, para mí la principal frase aquí es que hay que tener en cuenta que hay que comer bien, pero también hay que ser feliz comiendo.
Totalmente de acuerdo. Belén, desde tu posición como nutricionista y de los, no sé si decir decenas, miles, cientos de ejemplos que has visto con corredores populares, ¿qué crees que se está poniendo en riesgo a efectos de salud con decisiones erróneas de nutrición, si es que los hay? Es decir, una cosa es, y luego entraremos un poquito más en detalle, cómo esa alimentación te puede ayudar a rendir o a no sentirte mal mientras entrenas, pero ¿hay algún riesgo real para la salud o solo bajo ciertas circunstancias? Bueno, el riesgo real es que mucha gente peca de quedarse corta comiendo, sobre todo cuando hay este nivel de gasto en una preparación como puede ser una media, una maratón o carreras de mayor distancia, ¿no? En general hay mucho pánico a comer, sobre todo porque en muchas ocasiones se empieza a entrenar con un objetivo no solamente de liberar la mente, desconectar, entrar en un club de corredores donde pasármelo bien, sino también con un objetivo de pérdida de peso. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando la persona empieza a aumentar su actividad física, se pierde peso y eso engancha. ¿Y qué ocurre? Pues que dentro de todos esos mitos de la nutrición entra el que comentaba Chiqui ahora, ¿no? De el hidrato de carbono. Que claro, el hidrato de carbono en el corredor, en el deportista, es la fuente de energía principal. Y una persona que no consume carbohidrato, por mucho que quiera tener un buen rendimiento, no va a rendir. O sea, y eso es así. Y el que te dice que rinde, no sabe lo que es rendir. De hecho, yo creo que a día de hoy, el pecar de cantidad de carbohidratos en corredores y el probar cosas, ¿no? Un poco innovar en los días de carrera o, bueno, pues me han dado un gel en la feria del corredor, voy a probarlo el día de la media maratón, a ver qué tal me sienta. Es el mayor error, el que más se repite y el típico, el común. Vale, pero estamos hablando de al final afectaciones a nivel de carencias a nivel nutricional, eso es. E incluso algo que no solamente es común en mujeres, es verdad que siempre se habló de la tríada del atleta femenina, que es cuando hay una baja disponibilidad energética porque se ingieren pocas calorías, ¿no? Al final, pues el cuerpo empieza a prescindir de cosas que no son estrictamente necesarias. Pues sí, la mujer, bueno, sí, muchas mujeres quieren ser mamás, pero si no tengo suficiente energía para sostenerme yo, dar una segunda vida a lo mejor no es ahora mismo lo prioritario. Tenemos que tener energía para mantener nuestros músculos, para mantener nuestro funcionamiento del corazón, de recuperarme a nivel muscular. Entonces, esa función, por ejemplo, pasa a un segundo plano. Lo comentaban antes en la primera mesa, ¿no? Que había una corredora por allí que había perdido la menstruación en una de las preparaciones, ¿no? Esto se suma que hay mucho estrés porque el deporte, al final, el entrenamiento es positivo, pero cuando no va acorde a una buena nutrición, se convierte en un superestresor. Y cuando no hay suficiente glucógeno a nivel muscular, que de nuevo ese glucógeno viene de la ingesta de carbohidratos, ese cortisol se dispara todavía más. Entonces, el entrenamiento y la dieta, aunque bien estructurados, son estupendos para lograr un buen resultado, cuando no están adecuados, pues pueden darnos el efecto contrario. Entendido. Ana, en tu caso, cuando has preparado, has dicho que habías corrido alguna media maratón. Cuando has preparado, entiendo que has tenido intención de preparar con una marca en la cabeza, de mejorar tus tiempos, de acabarla. De acabarla. Disfrutarla. A mí me encanta disfrutar de las carreras, yo no quiero pasarlo mal. Esa era la primera parte el tiempo de la pregunta. influye, si hace calor no puedes, tu cuerpo no vale, es la misma. Entonces, vamos a ponernos en el mundo hipotético y te voy a incluir a ti entonces, Daniela, en la pregunta y ahora me decís vosotras la versión. Es decir, en un hipotético caso en el cual el rendimiento estuviera un poquito por encima o pasara a formar parte de ese objetivo buscado con tu carrera, ¿estarías dispuesta a hacer cambios drásticos que entorpecieran tu relación de disfrute, como decía Chiqui, con la comida? Es decir, ¿podrías sacrificar una parte que te constituye, que es cómo comes y que te gusta comer por cumplir un objetivo de carrera? Pues a lo mejor en un corto, si fuera... O sea, en un corto periodo sí, pero a larga vida yo no soy profesional, entonces prefiero disfrutar. O sea, si algún día tengo que salir con las amigas a tomarme una cerveza, me la voy a tomar. Y la aceituna me la voy a tomar. Pero que es como... Pues si tengo pendiente una media maratón o me apunto a las maratones, pues a lo mejor sí que tengo que prescindir, pero supongo que sería... pues un mes o un poco más, ¿no? Tampoco tengo que estar... No nos pasemos. Más no, Dime que no por favor. tengo que estar máximo. Vale, te digo, bueno, espero que estén tomando nota mis compañeros del catering para todos estos apuntes que estamos haciendo. Claro, Daniela, en tu caso, ¿te has visto obligada a dejar de lado una parte que te hace disfrutar en la comida?
Pues eso quería comentar. Yo, por suerte, no he tenido que cambiar drásticamente nada. De hecho, tú has mencionado lo de que es importante ser feliz. Yo le llamo a mi estilo de dieta la dieta de la felicidad, que es que yo no me reprimo de comer un poco de chocolate cuando me apetece, de ir a merendar asaí, que se han puesto de moda los asaís, no sé si lo conoceréis. No me reprimo y está metido dentro de la dieta. O sea, tengo espacios, por ejemplo, los viernes cena libre, cosas así. Y yo creo que es importante para mí eso, porque a mí me gusta sentirme libre y que pueda hacer lo que yo quiera en cualquier momento. Es verdad que yo normalmente elijo controlarme, pero porque no me cuesta. O sea, yo antes ya comía cosas bastante equilibradas, entonces el cambio no ha sido drástico y si lo fuera yo creo que no daría el paso porque me gusta sentirme libre. Qué bien. Y, sí, o sea, tengo suerte. Tengo Estaba suerte, yo aquí buscando conductas de que fueran un ejemplo negativo, no me lo estáis poniendo fácil. Lo siento. Pero me gusta porque creo que es un ejemplo bastante positivo en ambos casos. Antes de pasar al tema de hidratación y de hablar del día de la carrera, de cosas que debemos o no debemos hacer, quiero que me contéis, Chiqui y Belén, cosas, se me acaba de ir el santo al cielo. No, vamos a hablar de la individualización, perdón. Acerca de individualizar un tratamiento, o unas conductas alimenticias cuando hay un plan de entrenamiento. Es decir, vosotros seguro que tú has tenido que lidiar con gente que ha ido por un plan de nutrición, pero tenía un plan de entrenamiento prefijado y tú has tenido que poner un plan de entrenamiento a alguien que tiene una forma de comer determinada. No sé en qué punto notáis o habéis notado que, oye, mira, esto vete a un nutricionista y dile que estás entrenando así para que te lo adapte y viceversa. ¿Cómo convivís las necesidades deportivas frente a nutricionales? Bueno, es que ya a Belén la conozco de hace tiempo. Entonces ella entrena, o sea, ella le lleva la dieta a mucho deportista mío. Entonces, o sea, que ya os mandáis. Yo creo que aquí el marrón se lo paso yo más a ella, ¿vale? Porque yo tengo la suerte de que sea donde mando a la gente y sé que está en muy buenas manos con Belén, ¿no? Mi problema no es tanto con la nutrición y a lo mejor me salgo un poco porque estáis enfocando mucho a la nutrición, que es maravilloso, pero yo al final me dedico a preparar gente desde mi punto de vista, que es la preparación física, ¿vale? Obviamente la nutrición es un aspecto clave, pero hay gente que se pone en manos de nutricionistas para tenerla un poquito más controlada o tener el control o rendir más, pero yo tengo muchos deportistas que no van a cambiar su forma de alimentarse, ¿vale? Y repito lo que he dicho antes, creo que todo el mundo sabemos dónde está el A, B y C de las cosas buenas y las cosas malas, ¿vale? Al final, yo sí que me voy a meter un poco más en la parte de individualizar. La individualización en mi parte, en el entrenamiento, es imprescindible, ¿vale? Y hoy en día, encima, con todas las facilidades que tenemos en Internet para individualizar de una manera digital, como por ejemplo ChatGPT, pues parece que nuestra labor como entrenadores queda en un segundo plano. Yo creo que, por ejemplo, en mi caso, que ya te digo, yo llevo casi 15 años con personal, que es mi empresa de entrenamiento, y entrenando gente un poco más. Yo al final le digo a la gente que al final para mí lo de menos es lo que quieras preparar. O sea, a mí me da igual que quieras preparar una maratón, una media maratón, un 10K, o que te quieras cruzar el Polo Norte, o lo que quieras, porque hoy en día parece que más es mejor, ¿no? Yo ahora aquí la clave es, el punto número 1 es si lo que tú quieres preparar tiene sentido o es razonable con la vida que tienes, que creo que de cada 10, 9 no, ¿vale? Porque no, es la verdad. Yo a muchos les digo, ¿tú has hablado esto con tu pareja? O porque a mí me dicen, no, es que mira, tengo 3 hijos, trabajo de 8 de la mañana a 10 de la noche y he decidido que me voy a hacer, yo qué sé, la maratón de no sé qué y es mi primera y tal. Digo, ¿tú sabes a lo que te enfrentas? ¿Esto está hablado en casa? O sea, no, tú sabes que lo hace mi amigo el de al lado, lo has apostado con un brindis bastante guay en unas vacaciones o lo que sea, ¿no? Entonces, lo primero es objetivos realistas acorde a la vida que tenemos y luego una vez que tengamos el objetivo realista, ¿a cuánto estás dispuesto a sacrificar para ese objetivo siendo popular? Porque, vuelvo a decir, y llevo muchos años corriendo, y yo he sacrificado muchas cosas por el atletismo y por el deporte, muchas. A día de hoy estoy en una dinámica donde yo no sacrifico
vuelvo a lo de antes, ser feliz por el entrenamiento, y soy un loco del entrenamiento, del entrenamiento y del deporte. Entonces yo intento transmitirle a la gente es, ¿cuánto quieres sacrificar por bajarle un minuto a tu marca? ¿Vale? De tu familia, de tus hobbies, de tus viajes, ¿cuánto quieres sacrificar? ¿Merece la pena? Yo entiendo, a mí me ha merecido la pena muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿la individualización es clave? Sí, cada persona es un mundo. Pero sobre todo vamos a ser realistas con lo que queremos preparar y vamos a tener muy claro la disponibilidad que tenemos para preparar las cosas. Y luego dentro de ese realismo y de esa individualización está la parte nutricional, que volvemos a lo mismo. ¿Es imprescindible? Sí, pero yo me voy más, y ya le paso el turno a Belén, que creo que lo más imprescindible no es tanto yo hablo desde un popular, porque Daniela es su trabajo, ¿vale? O sea, es su trabajo. Pero yo siempre digo, en un popular, ¿es imprescindible comer bien por el rendimiento? Yo creo que es imprescindible comer bien porque somos lo que comemos. Yo creo que es más para la vida. Y además con todo lo que se sabe. ¿Sabes? Comer bien te permite descansar mejor, te permite estar mentalmente mejor, te permite, desde el punto de vista psicológico sobre todo, es que estar mucho mejor. ¿Sabes? Entonces, yo no creo muchas veces, yo le digo a mis deportistas, no lo hagas tanto por 2 minutos en una maratón. Hazlo porque realmente te va a permitir, si tienes 40, llegar a los 50 mejor, a los 60 mejor y a los 70 mejor. ¿Vale? Y me metería en más temas que no me quiero meter porque pasa el tiempo y no me callo. Bueno, has dicho cosas muy importantes y creo que esto debería estar clavado en el corcho de todos los que nos gusta correr. Belén, en tu caso, ¿cuánto has tenido que adaptar planes nutricionales al plan de entrenamiento de una persona? Pues a ver, bastante. Es que vienen muchos perfiles diferentes. Está el corredor popular que come terrible y entonces cualquier cambio que hagas lo percibe como, Dios, ¿qué diferencia siento en todo? Porque al final el corredor popular también nota diferencias en rendimiento, ¿no? Pero no es necesario ni pesar, ni medir. Luego hay otro tipo de corredores que sí que quieren un poquito más de precisión, ya llevan más tiempo corriendo y bueno, pues ellos mismos te piden, oye, me gustaría saber exactamente cuándo tengo que comer, cuándo tengo que poner en el bidón cuando salga a correr, porque tengo que estar bien hidratado. O sea, un poco depende mucho del perfil, pero desde luego no puede comer lo mismo una persona que se está preparando un 5K que una persona que está preparando un maratón, porque el volumen de entrenamiento y el gasto es muy diferente. Vamos a pasar, nos quedan 10 minutos si no me equivoco, al día de la carrera. El día de la carrera pasan muchísimas cosas. Evidentemente vamos a hablar, o si queréis lo mencionamos, que hay que desayunar, que es bueno hacer antes de una 10K, medio maratón, etcétera. Pero me preocupa también el tema de qué pasa mientras corres, qué pasa, qué tienes que ingerir mientras estás en la carrera para que todo funcione. Y creo que el punto más importante es la hidratación, es la suplementación de sales minerales y de electrolitos. O bueno, ahora contáis el detalle de qué necesitamos, pero qué indicaciones básicas se pueden dar. Y me gustaría que empecéis vosotros y luego me contáis vuestro punto de vista de qué hacéis o qué consideráis, después de lo que han contado ellos, que no estáis haciendo del todo bien. ¿Qué hay que tener en cuenta el día de la carrera en función del tipo de prueba que vas a hacer y del tipo de objetivo que tengas, Belén? Bueno, pues el día de la carrera, fundamental entender que el cuerpo va a ir gastando esa energía que nosotros hemos consumido y por tanto hay que ir ingiriendo pues, carbohidratos durante la prueba. Es verdad que esto depende mucho de la distancia que vayamos a recorrer. Normalmente pruebas por debajo de 10 kilómetros no requieren de ningún tipo de nutrición en carrera, pero todo lo que sube de esa distancia, cuando ya nos vamos a distancias de 21, 42 o por encima, sí que es necesario ir ingiriendo esos carbohidratos. Las recomendaciones pues fluctúan tanto en función de la tolerancia que haya personal, porque hay gente que nos vamos a leer recomendaciones generales y se recomienda que por encima de las 2 horas, hora y media de duración de la prueba, pues que ingiramos entre 30 a 60 gramos de hidrato de carbono. Ok, tú a un corredor que nunca ha probado a meter hidratos de carbono en carrera, le metes 2 geles, que son 60 gramos aproximadamente de carbohidrato, y se te va detrás de un arbusto porque o va a vomitar o está suelto de la tripa, ¿no? Entonces todo eso se tiene que entrenar, pero sí que es fundamental que en pruebas de esa distancia, ¿no? Haya una ingesta de carbohidratos y también, aparte de carbohidratos, que pueden venir en ese formato de gel, preferiblemente, ¿no? En carrera. Al final las gominolas, este tipo de alternativas o barritas son muy prácticas en bici, porque al final el tema del impacto cuando estamos corriendo es algo que hace que el intestino esté rebotando. Entonces, aparte de que me puedo atragantar, que no sería la primera ocasión que alguno me dice es que se me fue la gominola
Entonces, ya no hice marca. Y digo, bueno, esa fue tu mayor preocupación. Aparte de eso, pues bueno, es importante entender que no solamente el carbohidrato está ahí, sino que también hay que controlar la parte de la hidratación. No solo con agua, porque muchas veces pecamos de beber solo agua y eso al final puede hacer que las sales que tenemos en el cuerpo, si la sudoración ha sido muy alta, pues al final se rompa, ¿no?, el equilibrio que tiene que haber, y eso tiene una consecuencia a nivel fisiológico, que es que te puede dar ahí un chungo, hablando fácil, ¿no?, para que nos entendamos. Y bueno, pues hay que recuperar con esos electrolitos, principalmente sodio, que es el que más perdemos por sudoración, pero también, bueno, pues potasio, magnesio, y esto, pues como decía antes ella, ¿no?, con tema de suplementos, las cápsulas de sales o las bebidas, ¿no?, isotónicas, se pueden consumir. Y ahí, bueno, pues podemos abrir un melón con todo lo que nos encontramos en carreras, en puntos de avituallamiento, que se pone como isotónico y luego... por ejemplos, entiendo, nada recomendable. ¿Estás encontrando alguna carrera que de repente haya un habituallamiento que digas, no entiendo por qué ponen esto aquí? A ver, depende mucho de la prueba, pero yo recuerdo Yo sí, yo muchas. Por ejemplo. Tú tienes más experiencia. Pues hace 3 semanas estuve en una carrera que había manolitos. Manolitos. Sí. Que cuidado, que cuando estás cansado, la cabeza te juega malas pasadas. Y entre el manolito y el power dices, espérate, pero a lo mejor me quedo aquí, ¿no? Pero bueno, yo por decir un poco algo que a mí me parece bastante anecdótico de lo que ha dicho Belén y de lo que estamos hablando del tema del día de la carrera, a mí me parece increíble que una persona que durante 6 meses está pagando un entrenador, se ha pagado una mayor, vamos a poner una mayor, ¿no?, que está muy de moda, se va 6 días a Londres, se paga un hotel, ha hecho una preparación increíble, llega el día de la carrera y no se toma un gel. Dice, es que hay que tomar geles. No es el caso de mis deportistas, que también los tengo, porque es verdad que yo no soy nutricionista, pero yo les digo lo que tienen que tomar en los entrenamientos, que parece ser que la parte de abajo de lo que escribes no suelen llegar. O sea, cuando pone vuelta a la calma, se quedan. Y debajo pone suplementación y ahí ya parece que ya no lo leen, ¿no? Pero que es verdad que pasa como te curras durante 4, 6, 8 meses una preparación y se puede ir perfectamente toda la preparación de muchos meses al traste porque no hagas bien la alimentación del día de la carrera. Porque lo que no tiene sentido es que a día de hoy, con toda la gente que vaya corriendo, la gente aún se pregunte si puedes acabar una maratón sin alimentarte. Y lo peor es que hay gente que no bebe tampoco, ¿eh? Que eso es peor aún casi, ¿eh? ¿Vale? Sí, Belén. No, iba a comentar que yo tuve un caso de... yo sobre todo llevo corredores de media distancia, larga distancia, pero no, solamente he tenido un par de casos de corredores de Ironman, que ya son palabras mayores. Y claro, yo me acuerdo que la primera vez que me enfrenté a ello, claro, era algo novedoso para mí, era, ostras, qué responsabilidad tengo de que a esta persona no le dé un yuyu, porque al final está bajo mis manos, que luego hay un montón de parámetros que no dependen de mí, pero bueno, al final una se carga responsabilidades. Y yo me acuerdo que me comentó que había hecho otro Ironman, era su segundo en la vida, y que lo había hecho sin ningún tipo de suplemento. Que había salido, él se fue, yo iba bebiendo agua, pues sí, en un avituallamiento, él me dijo, un bocadillo de jamón, genial. Pero yo me lo comía, le daba un bocado, o sea, a lo loco totalmente, claro, acabó reventado, terminó arrastrado por los suelos y estoy aquí por eso, porque no quiero que me vuelva a pasar, ¿no? Pero como esto es un montón, o yo misma que también corro, en un montón de carreras, esto lo habéis visto todos los que estáis aquí, si corréis lo habréis visto, o bien como animadores, o a lo mejor habéis sido incluso vosotros los que habéis estado en esa posición. Siempre hay alguien con un cartel, cerveza fresquita aquí, para que te vayas hidratando, ¿no?, durante la carrera. Y el alcohol, hombre, pues sabemos que deshidrata bastante. Y en una carrera donde ya estamos perdiendo líquidos, quizás no es lo más interesante. Sí, respecto a los errores habría enciclopedias de ello. Y no abrimos el melón, una vez más, Pablo lo ha comentado aquí en la anterior mesa, cuando tomas el ejemplo del de al lado. Que encima es, oye, a mí me ha ido bien, a ti te va a ir fenomenal. Bueno, cuidado con eso. Pero ya hemos hablado de la individualización y de su importancia. Antes de cerrar, quería hablar con las dos corredoras. Me interesa mucho, Daniela, que cuentes tu rutina un día de competición, además competiciones tan exigentes y tan al milímetro como tienen que ser competiciones internacionales en tu caso. ¿Qué pautas sigues a la hora de alimentarte, beber? Yo tomo bastante suplementación. El día de la competición no es distinto. El bicarbonato sódico que os había mencionado antes, que no me gusta nada, lo tengo que meter en días de competición.
Y en cuanto a alimentación, desayuno fuerte. Bueno, depende del horario de la competición, siempre depende también de la prueba que vayas a hacer. Yo compito en 400 metros, que eso es una vuelta a la pista de atletismo, dura menos de 1 minuto. Entonces, ¿En tu caso? En mi caso, claro. Y entonces, pongamos que es por la tarde, a las 6 de la tarde. Yo desayuno muy fuerte, todos los días como fruta, como un bocadillo bien hecho de jamón y queso. Bueno, jamón no, pavo, que me lo recomiendan más. Mi nutricionista me dice que es mejor. Yo te estaba escuchando muy atentamente, la verdad, porque cuando se me acabe el chollo, porque ser velocista es algo que no dura para toda la vida, por desgracia, ser maratoniano parece que sí. Así que estaba prestando bastante atención para cuando decida irme para allá. Y Ahí entre medias tienes... sí, Del 400 al 42. es que yo estaba pensando, de hecho, Pablo cambia el... yo estaba Tienes ahí- pensando que hay muchos perfiles de atleta y nosotros en nuestro grupo los tenemos clasificados. Está el velocista, que es el más vago de todos, que si puede racanear series las racanea, y en el otro lado tenemos a los fondistas, que son los maratonianos, que son los que piden más kilómetros, nosotros los llamamos los frikis, que tienen algo en la cabeza que les funciona distinto a los demás, y son los más frikis, son los que más saben de atletismo, son los que más les gusta correr, porque los velocistas, como son rápidos, pues les gusta ganarnos. Bueno, el caso, que estábamos hablando de lo que comía al día de competición. Eso, desayuno muy fuerte, bocadillo de jamón, de pavo, perdón, y queso, kiwi, y yo me preparo un vaso de leche en el que me meto la creatina, me meto betalanina, y pasamos ya a vivir el día tranquilo, normalmente, intentando porque yo me pongo un poco nerviosa, entonces intentando que los estímulos sean tranquilos, me pongo la serie de confort, lo que sea. Merienda, fruta, o almuerzo, no sé cómo lo llamáis. Luego a la hora de la comida meto mucho carbohidrato y proteína, pero la fibra me importa menos el día de competición. Pero para poder recuperarme bien después de la competición debo tener una proteína que sea fácil de digerir, en mi caso pollo, y carbohidrato, el más básico, arroz. Y eso, por ejemplo, otros días como otra cosa y no pasa nada, pero ese suele ser el básico y lo que me recomiendan a mí. Luego, de suplementación, porque luego ya viene la competición, ya no me meto más. 3 horas antes es el último rato que yo uso para comer algo. Porque en mi caso, si corro un 400 a tope con comida durante o justo antes, la poto después. Yo tomo... Es que os va a sonar todo un poco a Pero chino, yo esto es- creo. Compites por la tarde. Sí, compito por la tarde, como a las 2. O sea, compito a las 6, como a las 2. Y bueno, sí que podría meter alguna frutilla antes, pero en mi caso porque también hay que conocerse uno mismo. En mi caso, si yo meto comida más cerca de la competición, como me pongo muy nerviosa, luego me duele la tripa. De suplementación meto L-arginina y citrulina malato. Es que os va a sonar a chino, pero son sustancias que me ayudan a recuperarme después. Y antes de la competición, el bicarbonato sódico que os decía, 18 gramos, es una sustancia que si no sabes tomarte bien te da diarrea. Entonces tienes que hablarlo bien con tu nutricionista, pero es la sustancia que yo he notado que más mejora me hace a mí en las competiciones. Bueno, que como es de velocidad sé que no es muy interesante a nivel maratoniano, pero eso a mí me produce una mejora que noto muchísimo. Entonces hago caso a mi nutricionista por muy malo que esté y me lo tomo. Y luego al terminar, bueno, durante el entrenamiento, durante el calentamiento precompetición, que yo estoy 1 hora calentando, tomo isotónico, agua con sales y tal, que es importante también para eso que decía Belén antes. Belén, perdón. Sí, Belén. Y después de competir, batido recuperador, que yo me lo hago con leche desnatada, con papilla de bebé y con proteína con sabor a plátano, que está muy rico. Y eso. A más de uno, Vamos a ver en casa, amigos, sin supervisión. más de uno le ha dado fatiga, ha dicho. Y luego de cenar, hamburguesa.
Todo para un Sí, bien, eso, apuntado. Para celebrar. Algún día eso los se van a maratonianos quedar. pasaremos al 400. No sé si el viaje inverso se realiza. Hamburguesa No te he hamburguesa dicho, vegetal, ¿eh? o sea, los fondistas son frikis, pero no te he dicho los cuatrocentistas, porque no son velocistas, los cuatrocentistas son masoquistas, porque saben que van a sufrir entrenando, que les va a doler todo el cuerpo muchísimo con cada serie y seguimos. Yo no sé por qué, pero seguimos. Algo hay ahí. Pues, Nos Ana, gusta correr a todos, al final. muchas gracias, Daniela. La verdad es que es súper instructivo. Ana, vamos a cerrar contigo y te voy a ceder el testigo para que escojas tú cómo acabamos. O bien nos cuentas tus hábitos el día de Mi carrera. desayuno, que es más... ¿Qué desayunas, que tomas más en carrera? divertido. Si te has encontrado algún problema nutricional en carrera, que te haya algún ejemplo que nos quieras contar, o aprovecha que estamos ante una nutricionista, un entrenador y una atleta profesional para preguntar alguna duda que creas que se queda en el aire y que un atleta popular podría tener. Pues nada, la verdad es que son maravillosos. Yo lo de los geles tampoco pruebo nunca, siempre los pruebo antes, nunca pruebo uno en la carrera y siempre suelo llevar 2, aunque siempre me tomo uno. Uno de emergencia. Y luego desayunar, intento no variar mucho mi desayuno. La fruta a lo mejor la cambio, si es de fibra, pues si es kiwi pongo un plátano o algo así, pero claro, aquí son a las 9 de la mañana las carreras, entonces a las 6 tienes que desayunar Claro. o a las 6:30. Si los nervios te lo permiten, Sí, sí. adelante Hay mejor. que ir siempre con los deberes hechos a la carrera y tranquila. Yo es que creo que en las carreras que son tan pronto, en las que son las casi todas, la clave no está tanto en el desayuno, que algo hay que desayunar, obviamente, sino en los días previos lo que comas. Que muchas veces está el problema, que la gente los días previos no come, ¿vale? Sí. Y yo creo que yo siempre le digo a mis deportistas, es igual que el sueño, digo, no te preocupes por no dormir el día de la carrera, la clave es lo que duermas el día antes, pues la clave es lo que comas el día antes. Es más, el desayuno del día de la carrera debería ser algo bastante ligero. Sí, o sea, no te deberías volver muy, muy loco, muy loca. Eso ¿sabes? es. Algo que se dijera muy bien, que no tenga mucho exceso, que no tenga fibra preferiblemente, porque al final la fibra, igual que la grasa, van a ralentizar el vaciado gástrico. Entonces, lo que decíamos antes, el impacto de la carrera hace que la comida suba, baje y no nos siente bien. Y como decía Chiqui, al final la clave está en los días de antes. Igual que yo no voy a cambiar una analítica por comer 3 días ensalada, ¿no? ¡Ay, voy a hacerme la analítica después de unas navidades terribles! No funciona así. Aquí sí que el comer bien, ¿no? Y comer bien es comer suficiente, aunque me esté moviendo menos, que normalmente el nivel de entrenamiento, el volumen de entrenamiento baja esos días previos a la carrera. Hay que comer suficiente para rellenar esas reservas de glucógeno y que luego tengamos, ¿no? Reservas. Y también, como decíamos, varía mucho la prueba que tengamos. Cargar con, qué sé yo, un bocadillo de chistorra, unos nachos con queso y comer cualquier cosa contundente el día de antes porque mañana tengo un 5K, pues a lo mejor es pretender que el Ferrari, ¿no? Que quiero ser un Ferrari en una carrera de 5 kilómetros, se convierta en un camión. Entonces al final el camión pesa más y no tira. Tiene sentido que carguemos cuando tengo que ir a ritmos un poquito más suaves, ¿no? Que pueden no serlos, porque aquí hay gente que corre muy rápido en largas distancias, ¿no? Pero cuando tenemos más tiempo en el que gastar esos carbohidratos. Genial, pues conocerse a uno mismo, individualizar y disfrutar. Creo que me voy a quedar con esas 3 cosas, pese a que han salido muchos más temas interesantes. Ana, Belén, Chiqui, Daniela, muchas gracias por haber participado en esta mesa y doy el relevo a mi compañero Luis para que sigamos. A vosotros. Gracias.